Inspira. Hola, desde la Universidad Estatal a Distancia les damos la más cordial bienvenida a este podcast de la serie Inspira, espacio de transformación digital enfocado a la alfabetización en el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. En esta serie analizaremos las principales noticias del mes, analizando más de 100 documentos de prácticamente todas las áreas del conocimiento. Este esfuerzo es parte del trabajo del equipo de inteligencia artificial de la UNED. Mi voz es creada con ayuda de la herramienta ElevenLabs y el podcast fue entrenado y diseñado con Notebook LM. Sin más, iniciamos con la serie Inspira. ¡Saludos! Hoy vamos a hacer un análisis profundo de varios documentos recientes. Son informes, guías, análisis, todo sobre inteligencia artificial. Queremos ver cómo la están adoptando las empresas, los desafíos de la gobernanza, su rol en educación y, claro, el impacto económico. Tenemos de todo un poco, planes de la UE, análisis de riesgos, estudios de la TAM sobre educación, guías para desarrolladores. La idea es, sacar lo clave, destilar lo esencial para tener una foto clara de cómo está la IA hoy. Así que, empecemos a desglosar esto. Mira, lo primero que se nota mucho es la velocidad. ¿Cómo las empresas están metiendo la IA? Hay reportes como uno llamado AI in the Enterprise que muestran, por ejemplo, a Indeed usando GPT-4 Mini, esta versión más, ágil, para personalizar la búsqueda de empleo. O el caso de BBVA, que implementó ChatGPT Enterprise, pero a nivel global. Y parece que la clave no es tanto decirles qué hacer, sino darles la herramienta a los equipos, ¿no? Exacto, sí. Y eso es un cambio bien importante, porque ya no es solo automatizar lo repetitivo. Ahora la IA facilita interacciones más humanas, más personalizadas. Lo de Indeed explicando por qué te recomienda algo es un ejemplo clarísimo. Y esto, claro, implica invertir en nuevas habilidades, en nuevos procesos, como dice otro informe sobre el futuro del trabajo. En banca, por ejemplo, sugieren un enfoque muy práctico, como un 3-2-1, para priorizar los usos de IA que de verdad tengan impacto. Y además vemos mucha inversión en startups en Europa, Isomorphic Labs, Synthesia, y planes ambiciosos como las AI Factories de la Unión Europea para impulsar la innovación local. Pero claro, al mismo tiempo que todo esto avanza, crece la preocupación por la gobernanza, por el control. Está la Ley de Servicios Digitales de la UE, la DSA, que busca que el entorno online sea más seguro. Sin embargo, algunos estudios sobre su impacto dicen que los resultados son mixtos, especialmente para moderar contenido en grupos o en lenguas minoritarias. Ahí parece que cuesta más y empiezan a sonar alarmas, ¿no? Sobre riesgos de, lo llaman pérdida de control con estos agentes de IA que son cada vez más autónomos, o amenazas más específicas como la manipulación de cómo estos agentes llegan a un consenso, o sea, cómo se ponen de acuerdo entre ellos, si eso se puede hackear, digamos. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo regulas algo que cambia, que evoluciona tan rápido? Hay documentos sobre gobernanza que exploran modelos distintos. Desde una autoridad central, como la Oficina de IA que creó la UE, hasta enfoques más descentralizados, con múltiples partes interesadas. Y la ética, claro, es central en todo esto. Sesgos, transparencia, quién responde si algo sale mal. Se habla de la necesidad de benchmarks, de métricas específicas para medir capacidades peligrosas. Mencionan uno, el GPQA Diamond, en unas guías sobre agentes de IA, y evaluaciones rigurosas. Aunque, y eso es interesante, el consenso de Singapur apunta que la ciencia para medir estas propensiones dañinas todavía está, en pañales, ¿no? Y ojo a este dato de otro reporte. Casi la mitad de los empleados que usan IA admiten subir información sensible a herramientas públicas. O sea, incluso teniendo políticas en contra dentro de sus empresas. Eso es fuerte. Sí, ese dato es preocupante, la verdad. Muestra como una brecha entre la norma y el uso real, ¿no? Y pasando a educación. Ahí vemos un giro, interesante. Ya no es solo prohibir o tratar de detectar si se usó IA. Ahora el foco está en rediseñar cómo se evalúa y en promover un uso responsable. Hay guías con muchísimas ideas, Siento una idea es pausar ChatGPT y fomentar el pensamiento crítico, por ejemplo. Y también experiencias ya en el aula.
Como en Uruguay, con el Plan Ceibal, que es un referente, ahí los estudiantes analizan canciones con IA, pero para entender dónde falla, dónde alucina, como se dice. Claro, y es fundamental, como dicen varios análisis sobre IA en educación superior, que la tecnología sea un complemento, que apoye el juicio humano, no que lo reemplace. Para eso hacen falta directrices institucionales muy claras y, por supuesto, formar a los docentes. Y un desafío grande, sobre todo que se marca para América Latina en estudios sobre chicos y adolescentes conectados, es que falta medir sistemáticamente cómo se están desarrollando las habilidades digitales. Ni en los estudiantes, ni en los profes. Falta esa data. Y ya moviéndonos brevemente a lo económico. Hay análisis sobre cómo la IA podría afectar la desigualdad en los salarios. Y también se insiste mucho en la importancia del hardware específico, las GPUs, claro, y los ASICs, estos chips a medida, para que todo sea más eficiente. Sí, y si conectamos esto con lo laboral, pues vuelve a surgir esa tensión clásica, ¿no? Entre las nuevas tareas que la IA puede crear y los trabajos que puede desplazar. Es un tema recurrente en los análisis sobre el futuro del trabajo. Y mientras la IA avanza, pues persisten otros desafíos más estructurales. Por ejemplo, informes de la CEPAL siguen señalando lo difícil que es para América Latina aumentar su participación en las exportaciones globales. Ese es el contexto. Entonces, bueno, en resumen, lo que dibujan todos estos documentos es una IA que va a toda máquina. Se está metiendo en las empresas, está desafiando cómo regulamos, está cambiando la educación y sí, está moviendo fichas en la economía. Es un panorama, la verdad, lleno de potencial, pero también de preguntas bien complejas que apenas empezamos a responder con estos informes. Y quizás, para reflexionar, ¿no? Pensando en esto que leemos sobre los sistemas multiagente, muchas IAs colaborando solas, y ese riesgo que mencionabas de pérdida de control, la pregunta es, ¿qué estructuras sociales o qué mecanismos de seguridad totalmente nuevos necesitamos empezar a diseñar ya? O sea, antes de que estos sistemas se vuelvan omnipresentes y se integren tanto en todo que después sea muy difícil gestionarlos o corregirlos. Ahí queda la pregunta. Una producción del equipo de inteligencia artificial de la UNED. Inspira.